Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya, Padre, gracias. Aleluya, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu amor, papá. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias, Padre eterno, por concedernos ser tus hijos, por bendecirnos, Señor, con el conocimiento de Yeshua, papá, con tu Espíritu Santo que nos permite perseverar, que nos permite estar aquí ahora, Dios, buscándote, buscando esa comunión como pueblo, Dios, como tu pueblo, como la iglesia, como un solo hombre puesto de acuerdo, Dios, a reunirnos, a encontrarnos contigo, Dios, en tu amor, en tu gracia, en tu favor, sabiendo que todo aquel que a ti se acerca, Señor Dios Todopoderoso, va a ser transformado, va a ser cambiado, Rey, sabiendo, Dios, tu promesa, Padre, que en todo aquel que en ti se acerque, tú te santificarás. Así lo dice tu escritura, Padre. Jesús orando por nosotros, aquellos que habíamos de creer, Señor, en ti, a través, Señor, de la obra, Dios, apostólica, Señor, dice la palabra, Señor Dios Todopoderoso, Él orando por nosotros. Yo oraba por ellos, por los discípulos y por nosotros, los que habíamos de creer, Señor, en la palabra, mi Dios y mi Rey. Yo oraba para que nosotros, Señor, fuéramos uno, Señor, en espíritu, Señor, en la verdad, Señor, en la santidad de la verdad, Padre. Hoy como un solo hombre, hoy como uno, Dios, venimos, Señor, como pueblo, Dios, a adorar, a glorificar, a exaltar, a buscar, mi Dios y mi Rey, Padre eterno, Dios, la guía, la dirección, la enseñanza, la instrucción de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, porque nos permitas, Padre eterno, nos des un espíritu apacible, Dios, un espíritu enseñable, Padre, y que el hambre y la sed, Señor, que tenemos de ti, de tu palabra, Señor, sea saciada en este día con la instrucción de tu Espíritu Santo. Y que esa tu palabra, Dios, la cual vas a sembrar en nuestros corazones, Señor, en nuestras almas y en nuestras mentes, mi Dios y mi Rey, dé su fruto, mi Dios y mi Rey, al 100%, como es tu hermosa y preciosa voluntad para con nosotros, tus hijos. En el nombre de Yeshua, bendito Dios, gracias. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Rey. Gracias. Iglesia, bendiciones. Damos al Señor todas las gracias, toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el honor. Bendito Rey, bendito el Señor y Rey Dios Todopoderoso. Dice la Escritura, iglesia, que nos amó con un amor inigualable, un amor eterno, un amor que no cambia, un amor que no se transforma, un amor que no es maleable. Un amor que dijo y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es que bendito el Rey Padre, nuestro Señor Jesucristo, iglesia, que hoy nos ha bendecido con este día y con esta oportunidad de reino, de estar ante su hermosa y gloriosa presencia. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, santo, santo es. ¿Ok? Bueno, hace 8 días, iglesia, terminamos una corta serie de enseñanzas que era entendiendo a través de la escritura por qué Yeshua es nuestro Moisés, viendo la obra de Moisés, la obra de Yeshua, viendo que como así como Moisés fue enviado al pueblo en Egipto para que hallase libertad, así Yeshua fue enviado ya no solo a un lugar geográfico específico, sino a la humanidad entera, a todo el planeta, a toda la creación, a todos nosotros los seres humanos, nos fue enviado Yeshua como fue enviado Moisés para que nosotros alcanzásemos la libertad en Yeshua. Amén. Y así como el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, así nosotros estamos jornada tras jornada, iglesia, día tras día, dirigiéndonos hacia nuestra tierra prometida. ¿Ok? Que esa es la Nueva Jerusalén, calle de oro, mar como de cristal. La veremos, dice la Escritura, descender del cielo como una novia ataviada
por el Señor. ¿Ok? Así es que vamos hoy, iglesia, un tema nuevo, pero que está igual unido a lo que habíamos venido hablando. Vamos a comenzar por ahí para luego pues seguir desarrollando el tema de hoy. Es una frase sencilla, pero que aparece muchas veces en la escritura. Por ejemplo, según los estudiosos teólogos, dice que esta frase aparece alrededor de 70 veces en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, como se le conoce, y esa palabra es la palabra mirar, ¿ok? La palabra mirar. En el español es mirar, en el hebreo es la palabra nabat, termina en T, con B larga, nabat, y es la palabra 5027 en el diccionario Strong, el diccionario bíblico Strong, ok, es la palabra 5027. Pero esta palabra, nabat, ok, significa, en el hebreo tiene el significado de mirar, considerar, percibir, advertir, ok. Y este es un verbo que se encuentra tanto en el hebreo antiguo como en el hebreo moderno, o sea, no cambió. Hay verbos, hay palabras que del hebreo antiguo y el arameo al hebreo moderno cambiaron, sufrieron cambios en la sintaxis, inclusive sufrieron cambios ortográficos, y lo cual hizo que ahora se vea que varía un poco el significado de ciertas palabras. Pero es la palabra nabat, nabat, N-A-B larga A, terminado en T, y como te digo, significa mirar, considerar, percibir, advertir. ¿Ok? Les decía en principio, según los teólogos, ya saben que yo no soy teólogo, dice los escribas modernos, ¿no? Dicen que aparece alrededor de 70 veces en el Antiguo Testamento. Solo en el Antiguo Testamento aparece 70 veces, ¿ok? Entonces, la primera vez que aparece esta palabra, aparece en la Escritura, aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 15. Ahí aparece, versículo 5, ¿ok? Y esta palabra significa como que mire bien, preste atención, o sea, sea detallista, no vea, porque entre ver y mirar hay una gran diferencia, ¿ok? Mirar está más ligado a observar. Es como si ustedes y yo, como si nosotros colocáramos un microscopio sobre una frase, sobre una palabra, como se coloca sobre un objeto, para tratar de ver de manera minuciosa lo que hay, qué lo compone, qué tiene, qué hay más allá de lo que conocemos como la simple vista. Y tenemos que remitirnos ahí a, es una exigencia de Yeshua, Juan 5:39. Es casi que una orden muy perentoria: escudriñad las escrituras. Y a eso es que tenemos que apuntarle, a escudriñar las escrituras. Recuerden que está escrito, iglesia, que en estos postreros tiempos, y por las señales, por lo que estamos viendo, vemos que ya hay señales de esos postreros tiempos, hay muchas manifestaciones de esos postreros tiempos. Una de esas manifestaciones de esos postreros tiempos es precisamente que se levantarían muchas doctrinas, engañosas y peligrosas para la vida del ser humano, para la salvación, para que el hombre conserve su redención, y en otros casos para que otros alcancen la redención, la salvación que es en Yeshua. Entonces, teniendo esta advertencia y otras que tenemos en la Escritura, en este tiempo debemos ser muy nosotros detallistas, debemos ser muy detallistas, muy, si se puede decir, perspicaces en qué es
lo que estamos nosotros mirando, sobre qué estamos nosotros colocando nuestros ojos, nuestra atención, nuestra disposición. Es muy importante, iglesia, que tengamos en cuenta esto para nuestra vida. ¿En qué se está poniendo? ¿En qué fundamento se está colocando nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza? Si ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en las palabras de Yeshua, en las promesas de Yahweh, nuestro Padre Celestial, vamos a tener un fundamento firme, inamovible, estable, perenne. Vamos a tener ahí algo que no va a perecer ni a acabar, porque Yahweh es eterno y su palabra es eterna. Yeshua nos lo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, por eso nosotros tenemos que mirar a la palabra de Yahweh. ¿Qué dijo Yahweh? ¿Qué dijo el Señor Yeshua cuando estuvo aquí? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Mirar, es observar, es considerar, es percibir y es advertir algo. O sea, miramos el desenlace de esta palabra mirar, que repito, para los que están llegando, en hebreo es nabat. Pero mire que si la vamos llevando, forma como un hilo, el hilo conductor. Dice mirar. Una vez miramos, dice que consideremos. Y una vez hayamos considerado, nosotros podemos percibir. ¿Sí o no? ¿Percibir qué es? Es como poder ver de manera anticipada, ¿no es cierto? Algo, eso es percibir. Yo como que percibo, es lo que se acostumbra a decir, ¿no es cierto? O yo sí percibía, porque hay como algo ahí. Entonces, ese alguito que hay ahí en la palabra, lo vamos a poder ver si nosotros hacemos uso correcto de esta palabra nabat o de la palabra mirar en el español. Mirar. Y de ahí entonces vamos a poder advertir que es otro de los sinónimos y con el que cierra esta palabra nabat. Mirar, advertir. Porque una vez yo veo en la palabra, yo considero lo que ahí está escrito, o yo veo algo externo y lo traigo a la palabra, a lo que está escrito, puedo considerar si es conveniente o no. Cuando se presenta algo, usted se le puede presentar, entre comillas, la oportunidad de oro. Pero es mintiendo, es engañando, es falseando, es robando. Es haciendo lo que va en contra de la palabra. Si usted lo trae y lo considera con la palabra, y al considerarlo con la palabra, ¿y cuál es su reacción inmediata? Es que usted inmediatamente, al considerar esto, va a percibir que hay un daño, ¿sí o no? Y va a advertir las consecuencias que esto va a traer. ¿Y qué pasa? Usted va a tomar la decisión correcta, la decisión que es conforme a la palabra, porque la palabra es la voluntad expresa de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Ahí está. Entonces, siguiendo con esta palabra, vemos que el Señor en Génesis, en el capítulo 15, Génesis capítulo 15, ¿ok? Todo tiene que estar sustentado la palabra. En Génesis, en el capítulo 15, iglesia, en ese versículo 5, le dijo el Señor a Abraham, ahí todavía era Abraham, ¿ok? Dice así, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira ahora. Cuando el Señor le dice, mira ahora, quiere decir, en este momento presta atención a los detalles. Porque yo creo que Abraham, y más en aquellos tiempos hermosos, sin tanta tecnología y luz eléctrica,
que nos priva de ver la hermosura del cielo. Yo sé que usted ha tenido la oportunidad de estar en el campo, donde hay poca luz, y uno mira el cielo y es un espectáculo tremendo, hermoso. O sea, es algo que no tiene, se queda uno corto en palabras para explicar la magnificencia de la creación del Padre. Y cuando uno puede ver el firmamento, que parece que uno pudiera casi que tocarlo al estirar la mano, eso es hermoso, eso es precioso, pero eso se puede contemplar donde no hay tanta luz artificial, ¿ok? Por eso es que la Escritura también nos dice que en medio de las tinieblas la luz resplandece, y uno, en serio, cuando uno está así en esos lugares bien oscuros y mira al cielo, pero en este caso el Señor está diciendo a Abraham, contemple, mire, si usted puede contar las estrellas del cielo, así va a ser su descendencia. Una promesa que le estaba dando. Pero entonces el Señor lo lleva a mirar de manera minuciosa. Lo lleva a mirar de manera muy minuciosa a lo que él le estaba diciendo. Porque era tan grande la promesa que estaba recibiendo Abraham, que Yahweh necesitó ponerlo como en una expectativa y en un marco que le pudiera hacer más entendible a Abraham lo que Yahweh estaba diciendo. Y eso es, cuando nosotros miramos de manera atenta a la Escritura, a la palabra, nos queda mucho más fácil tratar de identificarnos con cada promesa de Yahweh y, partiendo de ahí, creer esas promesas y entonces alinear nuestra vida a esa promesa. Una vez lo leímos, ¿se acuerda? O lo estudiamos mejor. Cada promesa tiene una instrucción previa de Yahweh. Cada promesa tiene un si tú, yo, entonces haré. Mire cualquier promesa de la Escritura y verá que le está diciendo. Cualquier promesa. Hay una que repetimos mucho y voy a tomarla así como a la carrera. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que serán añadidas. Entonces, para tener las añadiduras del reino, ¿qué toca hacer? Buscar primeramente el reino, para que se cumpla el resto de que todo lo demás sea ¿qué? Añadido. Entonces, cuando nosotros miramos atentamente esto, pues nos va a ser más fácil caminar en torno, en pos de, y alcanzar esas promesas que el Padre ha dado para sus hijos, para todos aquellos que en Él creemos. Amén. Que tenemos nuestra mirada y nuestra confianza puesta en Él. Bueno, entonces veíamos que esta es la primera vez, Génesis 15:5, donde aparece la palabra mirar o mira. Es la primera vez donde aparece, ¿ok? Y aunque esta palabra mirar, nosotros la usamos muy común, con la connotación, con lo físico, ¿no? De mirar o de ver, de lo que podemos con nuestros ojos contemplar. Ahí casi que manejamos esto así nomás, ¿ok? Pero generalmente en la Escritura, esta palabra mirar nos lleva a una percepción espiritual, o sea, a internarnos en algo. No se queda con la simple connotación física de nuestros ojos, lo material, sino que cuando nosotros encontramos en la Escritura que el Señor dice mira o mirar o mira, le está diciendo es preste atención de manera interna, desde adentro. Usted analice lo que está viendo, lo que está observando y sáquele provecho. Es como se lo trato de explicar en mis palabras. ¿Ok? Sáquele provecho. O sea, el Señor lo lleva a usted a observar, a mirar, a considerar. Y una vez usted considere esto, observe esto, analizó esto, apréndalo y sáquele el provecho que la Escritura lo está llevando a sacarle.
A eso nos quiere llevar esta palabra, este vocablo, esta frase, mirar. A mirar aquello que el Padre nos está dando. Aquello que el Padre está permitiendo que nosotros seamos instruidos, o aquello que a través de lo cual el Padre quiere traernos, quiere centrarnos, quiere hacernos entender algo de manera especial en nuestras vidas. Mirad, en una ocasión llegaron a querer tentar al Señor y la respuesta de Yeshua fue: ¿cómo miras? ¿Cómo lees y cómo miras? ¿Cómo ves? Fue la respuesta. ¿Qué estás mirando en aquello que está escrito y que fue dicho por los profetas en la antigüedad? ¿Qué estás viendo en aquello que fue dicho y que quedó consignado a través de los diferentes rollos que hay, como se le conoce a la escritura, rollos? En el rollo del profeta Isaías, de Jeremías, de Daniel, de los profetas que conocemos como profetas menores, ya eso lo entendemos, no es que hay un profeta más grande que otro, sino que así se clasificaron, ¿ok? Y bueno, por muchas variantes que ahora pues nos llevaría más tiempo explicarlas o volverlas a explicar. Entonces, ahora nosotros aquí podemos ver, iglesia, en esta palabra mirar, ¿ok? Que el Señor está llamando la atención sobre algo de lo cual está hablando, de lo cual está trayendo una instrucción, te repito, para que nosotros podamos aprovecharla, vivirla y sacarle el mayor de los provechos a aquello que el Padre nos está trayendo y nos está instruyendo a que nosotros posemos nuestra mirada sobre ese tema en particular o sobre una situación en particular en un momento determinado, ¿ok? ¿Recuerdan cuando fue el profeta Samuel a ungir a David? Y entonces llega el profeta Samuel y el primer hijo de Isaí llega y lo mira y ya le iba a vaciar el aceite a ungirlo. Y el Señor dice: hey, ¿qué vas a hacer? Para. No mires a su parecer, su apariencia. Aparenta ser fuerte, grandote. Este podría derribar 10 gigantes, pero es que yo no lo he escogido. Yo escogí a aquel que no aparenta ser lo que tú crees que puede ser. Entonces el Señor le dice claramente ahí, le dice al profeta: no mires a su parecer, pues yo no miro, ¿sí o no?, la apariencia, sino que miro el corazón. Entonces cuando él le dice yo miro el corazón, por eso es que nosotros debemos entender esto, iglesia, que cuando Yahweh nos dice, cuando la palabra aparece, miren, mirad, es observen, es desmenucen, es pongan el microscopio sobre esto y miren más allá que lo compone. No se queden con eso que simplemente vieron por encimita. No. Hace algún tiempo por Discovery Channel fue, o History Channel, que dieron un programa que hablaba sobre, era un estudio que hacían como de la Biblia, el escrito, y trayendo un poco de cómo la ciencia iba confirmando esto. Y entonces, fue algo bien interesante, porque habían a veces escrituras que parecían no significar mucho para aquel que no las conocía, pero para aquellos que conocían el arameo y el hebreo antiguo y que conocían muy bien los diferentes dialectos que en la época faraónica o en la época de los faraones habían, podían a través de esto interpretar y alcanzar unas profundidades
en aspectos que a simple vista eran tan sencillos que eso yo le decía, wow, mira esto impresionante. Porque parecía no ser, y resulta de que era mucho más de aquello que parecía. Eso es lo que el Señor le dijo aquí a Samuel. Le dijo, cuidado, no te dejes llevar únicamente por tu vista, sino que mira más allá. Entonces nosotros debemos escudriñar, leer, estudiar la Escritura, iglesia, para que podamos sacarle el mayor gozo, provecho, gusto, deleite a la Escritura. Por eso es que en ocasiones alguien lee y alguien dice, es que a mí me da pereza leer la Biblia. O es que yo leo y como que no entiendo. Pero cuando uno va buscando la dirección del Espíritu Santo, le aseguro que la Biblia es la mejor serie, la mejor película, la mejor historia que usted puede llegar a ver, a conocer y a vivir. A vivir. Ayer hablaba con un hermano y hablamos sobre la historia de Jacob y Esaú. Y nosotros la leemos así por encima y vemos que es un hermano, que afuera un engañador, un mentiroso, que engañó al hermano, que engañó al papá y se llevó la bendición, ¿no es cierto? Pero cuando usted lo ve, resulta de que es que realmente Esaú vendió su progenitura. Entonces, ¿quién pretendía engañar a quién y quién era más tramposo que quién a la final? Esaú, porque había hecho un negocio, un trato y después, o sea, quería comer la lenteja de gratis. Sí, partiendo ahí. Pero cuando profundizamos mucho más allá, entonces podemos mirar la historia tan bonita de reconciliación que hay entre un par de hermanos que intentaron engañarse mutuamente, que uno le roba al otro, pero que luego, por una obra de Yahweh, porque Yahweh fue el que preparó el corazón de Esaú para que volviera a recibir a su hermano Jacob. Y usted, si usted se pone a mirar eso y se imagina por un momento, le repito, ese momento, le hago énfasis ahí, ese momento, esa reconciliación, ¿cómo fue? Fue un momento glorioso, fue un momento de gloria, fue un momento en el que uno venía como asustado, pero yo ya había preparado el corazón del otro para decirle, hermano, lo que pasó, pasó, venga más bien para acá en un abrazo, lo extrañé, mi hermano, y el otro diciéndole, yo también te extrañé, y tal vez llorando. Y después presentándose, mira, esta es mi esposa, son mis hijos, y estos son los míos, y mira, y esto, imagínense ya esos primos. Nosotros decimos primos, pero en la cultura judía para ese entonces todos eran hermanos, los hijos de dos hermanos eran hermanos, se consideran hermanos. Imagínense esos niños corriendo, abrazándose. Porque los niños no saben de rencor, no saben de odio, no saben de nada de esas cosas. Imagínense corriendo, abrazar al hermanito, ay, te conozco, y o sea, imagínense usted eso. Entonces, son de esas cosas que cuando nosotros nos ponemos a considerar esos detalles en la Escritura, por eso le digo, es la mejor de las aventuras, la mejor de las series, películas que usted se haya podido, que pueda verse en un momento determinado. Es muy, muy, muy bonito. Esos detalles son lo que cuando nosotros ahondamos en la Escritura y miramos más atentamente, podemos traer ahora y hacerlos parte de nuestra vida, de nuestro comportamiento, y por lo cual nuestro comportamiento, repito, te aseguro, va a ir alineándose a la palabra. Va a ir alineándose a la Escritura. Porque recuérdate que lo que nosotros comenzamos fue un viaje hermoso de alineación a la voluntad de Yahweh. Porque nosotros hacíamos lo que queríamos. ¿O no era así? Nosotros íbamos haciendo nuestra voluntad, lo que queríamos, y lo hacíamos como queríamos. Entonces, ahora al observar la palabra,
al observar lo escrito, al observar en los mandamientos, que no es más que la exigencia de Yahweh para que tengamos una muy buena vida, porque recuerde que los mandamientos fueron puestos para protegernos, para guardarnos y para que nuestra vida prospere en Yahweh todos los días. Entonces nosotros al comenzar a observar esto, el único destino que nos espera, iglesia, es una vida de victoria, una vida victoriosa. Pero si observamos atentamente a la palabra del Padre, lo que nos espera no es más que victoria sobre victoria sobre victoria. No nos va a esperar otra cosa menos. Iremos, como dice la Escritura, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Se atravesarán cositas, pero sobre esas cosas se va a cumplir la palabra de que en Cristo somos más que victoriosos en Yeshua. Entonces, vamos a ver, iglesia, a seguir adelantando sobre esta palabra, mirar o mira o mirad en la Escritura, y vamos a ver algunos mirar o algunos mira que hay en la Escritura, y ya habiendo entendido con lo que hemos hablado que esto nos lleva a algo más allá, vamos a considerar primeramente, por ejemplo, el Salmo 133. ¿Ok? Salmos capítulo 133. Dice la Escritura, ahí, ubíquense por favor, iglesia, Salmos 133. Mire qué dice la Escritura en el Salmo 133. De hecho, es un salmo muy reconocido, muy hermoso. Yo creo que lo mencionamos mucho cuando hablamos y cuando nos queremos referir a la bendición, al hecho tan importante de nosotros congregarnos, ¿sí o no? Porque ahí está hablando de congregación. Entonces, este salmo, iglesia, o el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que desde los inicios de la iglesia siempre hubieron diferencias y las van a seguir habiendo dentro del cuerpo. Si nosotros vemos el cuerpo humano, el físico, este es nuestro cuerpo, vamos a ver que hay diferencia entre miembro y miembro, ¿sí o no? De pronto hay dos que son parecidos como los ojos, y eso que si usted mira, y hablando de mirar, milimétricamente sus ojos, se va a dar cuenta de que sus ojos no son simétricos. ¿Cómo la ve? Sus orejas, que son dos también, no son simétricas. No son simétricos. Los labios, aunque son dos, el superior y el inferior, no son simétricos. Nuestra boca no es simétrica. Entonces, miremos a ver, era la diferencia tan grande que hay entre miembros. Pero la Escritura nos dice aquí que juntos y en armonía. Entonces, cuando uno comienza a mirar esto, iglesia, nos vamos dando cuenta de la obra tan grande que hace el Espíritu Santo en medio de la congregación, que siendo tan distintos, tan diferentes, hemos hallado armonía en el Señor. Y vamos más allá. Metámonos a la casa. Las parejas. A veces son tan diferentes el esposo a la esposa que pareciera que no tuvieran nada en común. Usted no ha visto parejas que usted dice, yo no entiendo cómo están juntos, pero viven en una armonía tan, se aman de tal forma que uno dice, wow, esto sí es un milagro de parte de Yahweh. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en medio, recuerden que la Escritura dice que cordón de tres dobleces. Dios, el Espíritu en medio de los matrimonios, parejas. Pero dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno. Entonces, empecemos a mirar qué bueno, cuán bueno es
Cuán delicioso es habitar en armonía los hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, mirad cuán bueno, nos damos cuenta digámoslo así, de lo afortunado, de lo bendecidos que somos de pertenecer al cuerpo de Cristo, de pertenecer a una congregación, de poder tener quien nos entiende, quien nos busca nuestro bien, e inclusive por encima de algunos familiares que no tienen a Cristo. ¿Es una realidad o no es una realidad? ¿Sí o no? ¿Se preocupan más nuestros hermanos que algunos miembros que llevan nuestra misma sangre? ¿Sí o no? ¿Tenemos algún padecimiento en un momento determinado? Y es una realidad. Nos llaman más los hermanos que algunos familiares. La Escritura nos está enseñando cuán bueno y cuán delicioso es permanecer, estar, hacer parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la esposa del Cordero, de ser uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Cuán bienaventurados somos, iglesia, por esto. Cuán bienaventurados somos de haber sido tomados por Yeshua para ser parte de su cuerpo. Y si miramos más allá, nos dice qué bueno es que nos congreguemos. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno es que vengamos y busquemos el rostro del Señor como su pueblo, como la iglesia de Yeshua que somos. Qué delicioso es poder disfrutar de tan grande beneficio y aprovecharlo. Por eso Yeshua dijo, donde hayan dos o tres, ahí es que está Él. No que Él no esté cuando estamos solos y estamos orando, porque pues realmente nunca estamos solos. Está el Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahí ya usted y el Espíritu Santo dos, así es que eso asegura que ahí esté el Señor. Están los ángeles de parte de Yahweh, que aunque no los veas, están ahí, cuidando, protegiendo, cumpliendo su ministerio de cuidar, de proteger a los hijos del Padre. Ahí está. Nunca estamos solos, iglesia, ¿ok? Nunca estamos solos. Si alguna vez te sientes solo, recuerda esto que te estoy diciendo. Nunca estamos solos. Si alguna vez te sientes solo, como dejado abandonado, recuerda que el Espíritu Santo está ahí. Y empieza a tener esa comunión, esa comunicación con él. Dile, Espíritu Santo, aquí estamos. Yo no estoy solo, tú estás conmigo. Y le aseguro que va a ser una experiencia muy hermosa. Muy, muy hermosa. Entonces, iglesia, continuemos. Entonces, cuando nosotros consideramos en el versículo 3, pero vamos a leer el 2, no lo vamos a pasar por alto, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Aarón quién era? Sacerdote, sumo sacerdote, ¿sí o no? Sacerdote que Dios levantó para que ministrara con Moisés. Entonces nos damos cuenta que la Escritura nos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó hasta los cielos, Yeshua. Entonces nos damos cuenta de que aquí nos está hablando que para nosotros ese óleo es el que desciende a través de Yeshua, desciende sobre la iglesia, porque Jesús es la cabeza de la iglesia, y baja esa unción sobre todas las vestiduras y está hablando de toda la iglesia. Eso es lo que pasa cada vez que nosotros nos congregamos. Y si nosotros miramos y venimos con esa conciencia de que sabemos que aquí está la presencia, que el Espíritu Santo está aquí, vamos a venir dispuestos para que Él nos ministre desde el mismo instante que comenzamos a entonar una alabanza, una adoración. Desde ese mismo instante venimos tan conectados que, mejor dicho, no va a haber necesidad de que al final
inclusive en ocasiones se ore por nosotros. Lo digo porque suele pasar. En medio de la oración, el Señor comienza su obra liberadora, restauradora, sanadora. Y en la palabra como que pone el sello ahí, el moño, como decimos, dejando listo el regalo. Todo esto pasa cuando nosotros nos congregamos. Así es que cuando nosotros miramos, escuche, miramos con atención lo que es congregarse y el hecho de congregarse, comenzamos a entender mejor, y así como no nos queremos perder otros eventos, no nos vamos nosotros a querer perder congregarnos por nada. ¿Ok? Porque vamos a entender de qué se trata si miramos atentamente a esto. Entonces dice el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros comprendiéramos esto más, si mirásemos más de manera más menuda esto nos motivaría a algo, iglesia. ¿Sabe a qué nos motivaría? A atraer, a invitar, a predicar, a pregonar a otros, para que vengan y gocen del don, de la delicia, de las mieles que nosotros en medio de la congregación nos gozamos y recibimos en la escritura. Entonces vamos a querer entender qué es el rocío Hermón, de dónde viene y por qué la escritura dice el rocío de Hermón. Es que cuando nosotros entendemos esto, seguro, iglesia, que vamos a dejar de pronto de leer como leemos en ocasiones la escritura. Porque leemos, pero no intentamos entender y que el Espíritu Santo nos interprete la escritura. Entonces leemos como leía aquel hombre, ¿se acuerda el eunuco de la reina Candace? Entonces leemos sin siquiera entender, o sin tratar al menos de entender. Y así no debemos leer, porque Yeshua nos está diciendo a nosotros una cosa diferente. Yeshua nos está diciendo, Juan 5:39, escudriñad. Entonces nosotros nos vamos a tratar de entender o conocer mejor qué dice que es Hermón. Y es sencillo, porque ahorita es tan sencillo. Usted se va ahí a un buscador, a una computadora y busca Hermón, y al que no es tan hábil de pronto con la tecnología, le pide el favor a alguien, venga, búsqueme qué es Hermón. Dígame qué es Hermón. Y ahí le va a salir. Entonces le va a salir que el monte Hermón es un pico, como dice ahí la palabra monte, es una elevación que está en Palestina. Y resulta que es el más alto de Palestina. ¿Y qué pasa con el monte Hermón? Resulta que cuando el valle, Palestina y los otros elevaciones más pequeñas están secas, están en pleno calor, y está haciendo ese calor sofocante, baja desde allá ese rocío del monte Hermón y trae ese sosiego sobre todos los que están en la llanura. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros nos congregamos, como dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán hermoso es ver los hermanos en armonía, juntos, en armonía. Quiere decir que de lo alto, mire que es el pico más alto, o sea, desde el altísimo, desde el más alto, viene por el Espíritu Santo esa brisa, esa unción que trae paz, que trae sosiego, que regocija nuestra alma y que nos lleva a que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté y permanezca en nosotros. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Hermoso esto o no hermoso esto, iglesia? Precioso esto. Baja ese rocío.
esa frescura del espíritu, que liberte el alma, que trae paz, que sin importar que esté rodeado de leones, yo estoy como José, tranquilo, porque Yahweh envió su ángel a que cerrara la boca de los leones. Que se levantan contra ti, la blauría, chisme. Dile al Señor, Padre, envía a tu ángel que cierre la boca de esos leones para que no me hagan daño. Envía a tus ángeles, Padre, a poner vendas en la boca de estos leones que quieren destrozarme con sus palabras. El monte Hermón. Por eso es como el monte, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Yahweh su bendición y la vida eterna? A su pueblo, en su pueblo. ¿Por qué? Porque nadie que no haya entrado a hacer de Jesús a su Señor tiene vida eterna. ¿O no es así? La Escritura dice, ¿quiénes son los que tienen vida eterna? Aquellos que se han arrepentido, que han hecho de Jesús a ¿qué? Su Señor. Así de sencillo. Que quieran cambiar, discutir, alegar, presentar contiendas sobre esta palabra, pues no lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Juan capítulo 3 es clara, dice. A todos los que lo recibieron, a todos aquellos que se rindieron a él, le dio ¿qué? El beneficio, el regalo de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y el hijo es el que queda en casa, o sea, el hijo es el que tiene vida eterna. Aquel que sigue esclavo de su pecado, de su maldad, de la iniquidad, que no quiere acercarse ni pretende acercarse a Yeshua y aceptar a Yeshua, está perdido. Esa es la realidad, es la verdad. Entonces, continuemos, iglesia, porque una vez más el tiempo nos alcanza. Bueno, dice así. De esto, hablando Santiago, y hablando un poquito de la serie que terminamos hace 8 días, de que Yeshua, nuestro Moisés, nos dice Santiago, y este nomás se acuerda que no se lo leí, solo se lo nombré hace 8 días. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es el que es bienaventurado en lo que hace? El que mira atentamente en la perfecta ley. ¿En cuál ley? En la de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que persevera en la libertad en que Yeshua, con la cual Yeshua lo hizo libre. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, le dijo lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿sí o no? ¿Por qué pretenden volver a ser esclavos? Le dice, perseveren en la libertad en que Yeshua los hizo libres. Porque Yeshua vino a hacernos libres. ¿Sí o no? Lucas capítulo 4, versículo 18, Isaías capítulo 61. Vino a traer libertad al cautivo. Vino a ordenar apertura de la cárcel a los que estaban prisioneros. Pecado, en la maldad, en los delitos que tienen en cautividad las almas de los seres humanos no arrepentidos. ¿Ok? A eso vino Jesús. A eso vino. Otro, mirad que hay. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Así que miremos en la ley de la libertad. Miremos qué significa ser libres. Y aprendamos nosotros a apreciar esa libertad para que así no nos dejemos llevar nuevamente en cautiverio de cosas de las cuales Yeshua ya nos libró, ya nos limpió, ya nos hizo libres. Iglesia, seamos sabios y entendidos y caminemos en la libertad con que Yeshua nos hizo libres. Es el consejo que el apóstol Pablo le dio a los Gálatas y que hoy a nosotros nos llega y nos sirve y que debemos nosotros tomar y caminar en libertad, en la libertad. Ya Yeshua nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos a los yugos de esclavitud. Perseveremos todos los días por ser libres de aquellas cosas, por permanecer libres porque ya fuimos libres. Amén.
Ya fuimos libres, ya somos libres. Caminemos, perseveremos en esa libertad. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Ok? Dice la escritura así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Y aquí vamos terminando, iglesia. Miremos, consideremos cuál amor nos dio el Padre. Fue tanto el amor que el Padre dio, que dice Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está diciendo? Mire, considere, reflexione. ¿Se acuerdan los significados de la palabra nabat, mirar? Mire, considere, perciba, advierta, reflexione, medite. Medite, por favor. Persevere en la meditación. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Miremos cuánto amor nos dio el Dios, que dio a su Hijo a morir en la cruz. El santo muriendo como el peor de los pecadores. Aquel que no cometió pecado, muriendo como si hubiera cometido todos los pecados del mundo. Eso es para considerar la grandeza del amor de Yahweh. Eso es para que consideremos cuánto nos ama el Señor. Porque el enemigo es hábil trayéndonos fortalezas, queriéndonos hacer pensar que Yahweh no nos ama o que nos dejó solo por alguna circunstancia, por alguna situación que estemos pasando. Dios, Yahweh, te ama y no te ha dejado de amar. Caíste, pero Él no te ha dejado de amar. Tropezaste, pero Él no te ha dejado de amar. No. Te alejaste, te apartaste, pero Él no te ha dejado de amar. Su amor sigue ahí. Su gracia, su misericordia, su perdón siguen ahí. Como aquel padre esperaba todos los días en Lucas 15 que su hijo pródigo regresase. Así está Él. Así está Él. Dice Lucas 15 que todos los días el padre salía a la puerta a esperar, a mirar si ya venía su hijo amado. Por eso cuando el hijo regresó, encontró al padre a la puerta que lo estaba esperando. Y dice que inmediatamente se le tiró. Le dijo: padre, ya no soy digno de ser tu hijo. No me llames tu hijo. Por favor, déjame ser como uno de los jornaleros. Y el padre le dijo: ¿qué te pasa, hijo? Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Yo no te dejé de amar. Nunca dejaste de ser mi hijo. Preparen el cordero gordo. El más gordo que haya, mátenlo, porque este era mi hijo que se había perdido y ha vuelto. Eso es lo que pasa con nosotros. Por eso Yeshua lo enseñó y lo dijo, que hay gozo en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Eso es lo que enseña el Espíritu Santo. Por eso hay gozo cada vez que un pecador se arrepiente. Y vengan, traigan el vestido, lo que él dejó, tráiganlo. ¿Sí o no? Traigan el anillo que le da la autoridad de hijo sobre esta casa. Cámbiale en el calzado, porque hasta el zapato lo había dañado en esa caminada que se pegó. Traigan el calzado, vístanlo, porque es mi hijo. Entonces, mirad, considerad cuál amor nos dio el Padre. Consideremos cuánto nos ama el Padre, iglesia, y que nunca nos va a dejar de amar. Nunca nos va a dejar de amar. Nunca. Consideremos eso. Porque cuando consideramos eso, lo que brota, ¿qué es? El agradecimiento. Lo que brota, ¿sabe qué es? Un sentido, una recíprocos, hacer recíprocos, perdón, se me enreda, ¿no? Puedo decir reciprocidad. Reciprocidad. Bueno,
Nos lleva a ser recíprocos, dejémoslo así. Nos lleva a ser recíprocos con el Padre. O sea, ¿qué es? Nosotros sabemos lo que significa ser recíprocos. Vamos a ver que el Padre nos ama tanto que no merece una traición de nosotros. ¿Sí o no? Vamos a ser tan llenos que nos va a doler en el corazón hacerle daño. Considere. O usted no tiene momentos en que usted empieza a considerar algo o alguien, y es solo considerar eso, usted se le quitan los deseos de venganza, de vengarse. Cuando usted empieza a considerar ciertas cosas, usted llega un momento que dice, es que, ¿sabe qué? Así era yo. A veces no le pasa con los hijos, que más bien uno le da como risa. Así era yo. Porque usted empieza a considerar. Entonces, considere el amor del Padre que hizo lo que hizo por usted, para que usted ahora vaya y lleve el amor del Padre a otros que están necesitando recibir ese mismo amor que usted recibió. Ese amor que lo hizo salvo. Las almas por fuera lo están necesitando. Esa comprensión que tuvo Dios con usted, hay otras almas que le están necesitando y están necesitando que ustedes y yo vayamos y le mostremos esto. Consideremos el amor del Padre. Porque resulta de que el pueblo judío creía que Dios era nomás para ellos y por eso cerraron a Dios para ellos y no permitían que nadie por fuera se acercase a eso, a ese amor, a ese Señor, a ese Dios. Y a veces parece que nosotros, como iglesia, tuviéramos el mismo pensamiento. Ya yo tengo a Dios y el resto verá cómo hace. Al contrario, eso fue lo que Yeshua vino a precisamente abrir, a quitar ese pensamiento, a enseñarle al pueblo hebreo, al pueblo judío, que la salvación era para todos, porque eso era la fortaleza que ellos manejaban. Consideremos el amor del Padre para que hagamos otros discípulos, iglesia. Consideremos. En Mateo, en este mismo Mateo capítulo 6, versículo 28, ¿ok? Nos dice que consideremos los lirios del campo, que observemos. Dice en la Reina Valera el 60, dice así, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 28, no le leo todo porque a causa del tiempo, ¿ok? Pero es Mateo capítulo 6, en el versículo 28. Esto comienza desde el versículo 24, más o menos, ¿se acuerda? Del afán y la ansiedad. Pero dice aquí, considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces nos está diciendo, consideremos que si el Señor con cosas tan triviales, pasajeras, tiene tanto detalle como con los lirios, ¿cuánto más va a tener contigo y conmigo que somos sus hijos? Y la humanidad no considera el amor de Yahweh que se extiende, que por eso esto no se ha acabado, porque los ama. Y ellos creen que es porque no, es porque los ama y por eso no ha terminado con esto, porque Yahweh quiere, busca, desea, y el anhelo de Dios es que ninguno se pierda, sino que toda la humanidad procediera al arrepentimiento. Eso es lo más hermoso que pudiese pasar, ¿ok? Pero aquí dice, considerad, piensen en las flores, que hoy son y mañana ya no son, y que se cortan y se echan al fuego, se queman. Piense en este momento, considere. Si el Señor tiene cuidado, es cuánto más cuidado tiene de usted y de mí. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando nosotros consideramos esto, nos damos cuenta de cuál amor y cuál cuidado y cuál protección de Dios está sobre nosotros. ¿Qué produce esto en nosotros? Paz. Produce confianza. Produce la emuná, porque emuná ya sabemos significa la confianza en aquel que todo lo puede hacer. Mire usted, consideremos. En la
Reina Valera contemporánea, en ese versículo 28 dice, observen, observen. O sea, seamos detallistas. Y por último, el último considerad o mirad que le voy a hablar, está en Mateo capítulo 24, versículo 3. Hay muchos más, mirad y ved y considerad. Pero estos son los que yo le he traído, para que cuando usted esté leyendo la escritura y usted se encuentre con este verbo, con esta palabra, que dice mirad, preste atención a eso y observe, no pase por encima, sino que dedíquele, digamos, un tiempo extra a lo que ahí está, ¿ok? Aunque a toda la escritura hay que dedicarle tiempo. Pero entonces dice Mateo 24:3, ¿qué dice ahí? Mirad que nadie que os engañe. Mirad que nadie os engañe. Una observación muy pertinente y más para estos tiempos. Como te decía en principio, dice la escritura que en los postreros días vendrán muchos espíritus engañadores que hablarán de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. También dice el apóstol Pedro. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie por lo que ve y por lo que se está pasando te engañe y te mueva de tu sincera fidelidad al Señor. Mirad, porque dice ahí la escritura, ¿no? Mirad que nadie os engañe, porque no vendrá esto, ¿sí o no? Dice ahí, sin que antes que se haya manifestado algunas. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Y sabe algo? Cuando dice aquí qué señal habrá de tu venida, recuerda que dice que vendrá del oriente al occidente y que será rápido, que todo ojo lo verá. Tenga mucho cuidado, iglesia, porque esto le va a sonar exagerado. Pero hace algún tiempo decían que era exagerada tantas cosas que hoy la gente está viendo que son real, que pasaron y que están pasando. Entonces, porque usted no ha visto algunos videos en algunas redes sociales donde ponen un planeta y ponen la luna que supuestamente casi que se cae. ¿No ha visto por ahí en las redes? Por lo menos hay uno muy famoso donde hacen, parece que saltar un tiburón de unos 30 a 20 metros como sobre la gente que está a la orilla. Yo en estos días me compartieron eso y yo lo miraba y dije, así va a ser la forma en que van a intentar falsear la venida de Yeshua. Van a haber señales mentirosas, advierte la escritura en los cielos también. No lo dice la escritura, lo dice. La ciencia, la inteligencia artificial anda en un desarrollo tal, anda en un punto tan alto de desarrollo, iglesia, que pueden hacerle en un momento determinado vivir a esta humanidad una película. Todos conocemos la tecnología, bueno, algunos no la hayan usado, pero todos hemos escuchado hablar de la tecnología 3D y ahora viene la 4 y la 5D. Usted ve ahorita por lo menos en los cines que ya está la 4 y que dicen que viene la 5D. Que la 4 es que usted está sentado en la silla y usted siente la silla se mueve y todo lo que hay conforme a la película. Esa es la tecnología 4D. Lo ponen a vivir a usted la película como si usted estuviera dentro de la película. Entonces, no hay nada extraño, no hay nada extraño en esta iglesia, que comiencen a proyectarte cosas para que la gente corra detrás de esto. Mire que hay una advertencia que hizo mismo el Señor Jesucristo ahí en Mateo, que dice que si le dicen ahí está el Cristo, aquí está el Cristo, allá está el Cristo, dice no vayáis, porque cuando Él venga dice que todos lo verán. ¿No será que vendrá y se parará en la esquina y se parará en la esquina allá y luego se parará y lo verán aquí allá? No. Entonces miremos, porque dice ese cuarto mirad que te presento, o quinto, dice claramente mirad que nadie os engañe. ¿Ok? Mirad que nadie os engañe, iglesia. Entonces miremos, observemos, consideremos que no seamos víctimas del engaño de esta perversa, mala generación.
cautiva y persuadida por tanto pecado, por tanta maldad. Así es que, iglesia, damos al Señor la gloria, la honra, la alabanza, el honor, todo lo honor es para Él. En el nombre de Yeshua, damos gracias al Padre por su palabra y le pedimos al Padre que cada día más y más abra nuestros ojos espirituales para que podamos mirar, para que podamos ver, para que podamos considerar, para que podamos observar de manera detallada en su palabra y por la palabra, con la guía del Espíritu Santo, aquello que Él quiere traer a diario a nuestra vida. La dirección del cielo, iglesia, venga sobre tu vida, venga sobre mi vida en el nombre de Yeshua. Que en esta hora ese rocío que baja, como dice la Escritura, Salmo 133, ese rocío, esa manifestación del reino que hace que los desiertos se enfríen, que hace que produzcan hierba para que los animales se alimenten. Así dice el Salmo 133, iglesia, que esa presencia, esa frescura del Espíritu Santo, dile al Padre, Señor, venga sobre mí, sobre mi casa, ahora en el nombre de Yeshua. Trae, Señor, regocijo. Trae, Señor, refresco del cielo, Dios, a toda sequedad. En el nombre de Yeshua, Padre, que ese rocío que descienda, Padre, venga y descienda sobre las almas que están en cautiverio, Dios, por el pecado, por la maldad, y que venga el refresco, Dios, Padre eterno, el entendimiento de quién es Yeshua, y esto genere arrepentimiento, Dios, y convicción de pecado, Dios, sobre las almas que cautivas están, Señor, en su pecado, en su maldad y en su iniquidad. Padre, damos gracias en el nombre de Yeshua, bendito Dios. Padre, pedimos en esta obra, oh Dios y Rey, Padre eterno, por las almas, mi Dios y mi Rey, que están, Señor, perdiéndose, Padre, para que consideren sus caminos, para que consideren sus veredas, mi Dios y mi Rey, para que consideren los caminos que están caminando, que están andando, y enderecen sus pasos, Dios, por tus caminos, en el nombre de Yeshua. En cuanto a nosotros, Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua, que no dejemos de observar, que no dejemos de mirar, Señor, a tu palabra y hacer así tu voluntad, ayudados siempre, Padre, dirigidos por tu Espíritu Santo, porque sabemos, reconocemos que esto, Dios, es imposible a fuerza de hombre. Es con tu Espíritu, porque tú dices que no es con espada, Dios, que no es con ejércitos, sino con tu Santo Espíritu. Gracias damos en el nombre de Yeshua, bendito Dios, por tu palabra que nos bendice, que nos libera, que nos sana, que nos transforma, que nos cambia y que forma, que trae a Yeshua a formarse en nuestras vidas. Padre, con acción de gracias en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén.